Fisiología de la superficie ocular y la película lagrimal. La superficie ocular es la unidad dinámica y funcional del ojo y este es lo que está expuesto al medio ambiente. Comprende la córnea, la conjuntiva, los párpados, la película lagrimal y las glándulas asociadas. Por fines de esta clase solo vamos a estar enfocando en la conjuntiva, la película lagrimal. La córnea sería en otra clase. Muy bien. La anatomía macroscópica de la conjuntiva pues se presenta como una membrana mucosa translúcida que recubre la superficie posterior de los párpados y la cara anterior del globo. Y este se extiende desde la margen palpebral hasta el limbo y encierra un espacio complejo llamado el saco conjuntival, que se abre por delante a la altura de la fisura palpebral. La conjuntiva puede dividirse en las siguientes partes. Tenemos la conjuntiva palpebral, que incluye la parte marginal, tarsal y orbitaria, la conjuntiva vulvar, que incluye la esclera y la parte limbar, y el fórnix conjuntival, ¿verdad? Que puede ser superior, inferior, lateral y medial. Entonces aquí en esta imagen, ¿verdad? Tenemos marcados los diferentes puntos de la conjuntiva. En este caso, parte de la conjuntiva palpebral, tenemos el marginal, ¿verdad? La tarsal, que se mira todo esto, y la orbitaria. Luego tenemos el conjuntiva vulvar, que cubre la esclera y la parte limbal, y en el fórnix conjuntival aquí de este lado. La conjuntiva palpebral está formada por un epitelio escamoso estratificado y este recubre los párpados y se puede subdividir en conjuntiva marginal, tarsal y orbitaria, como habíamos mencionado. La conjuntiva marginal extiende desde la región o desde el margen palpebral hasta aproximadamente unos 2 milímetros sobre la cara posterior del párpado, y esto llega hasta un surco superficial llamado el surco subtarsal. Esto representa una zona de transición entre la piel y la conjuntiva propiamente dicha, ¿verdad? En el surco subtarsal, los vasos perforantes atraviesan el tarso para irrigar la conjuntiva. Este surco es un sitio frecuente eh, donde se pueden encontrar cuerpos extraños conjuntivales. Luego tenemos la conjuntiva tarsal. Este es delgada, transparente y altamente vascularizada. En el párpado superior se encuentra firmemente adherida toda la placa tarsal, a diferencia del párpado inferior, donde solo se adhiere como la mitad de ancho del tarso, ¿verdad? Aún así, pues sí está firmemente adherida. Las glándulas tarsales se pueden observar a través de ella como estrellas amarillentas, y pues en este sitio es frecuente las reacciones foliculares y papilares. Luego tenemos la conjuntiva orbitaria. Este se encuentra laxa entre la placa tarsal y el fórnix. La conjuntiva orbitaria del párpado superior es especialmente laxa y se sitúa sobre el músculo de Müller. Este conjuntivo orbital es lo que facilita la movilidad palpebral. Luego tenemos la conjuntiva vulvar. Esta está formada por epitelio columnar estratificado. Es delgada, transparente y se encuentra laxamente adherida a las estructuras subyacentes, lo que permite su movilidad un poquito más fácil, ¿verdad? Pero se insierte firmemente aproximadamente 1 milímetro posterior al limbo esclerocorneal,
y está separado de la esclera por la cápsula de Tenon y el tejido episcleral, ¿verdad? Debajo de ella pueden observarse los vasos subconjuntivales, las arterias ciliares anteriores y el plexo pericorneal. En la conjuntiva limbar, perdón, tenemos el fornix conjuntival. Es un saco circular continuo que únicamente se interrumpe medialmente por la carúncula y la plica semilunar. Se une la conjuntiva palpebral con la conjuntiva vulvar. Este se divide en tres partes, o cuatro, perdón, el fornix superior, inferior, el fornix medial y lateral. El fornix superior, este se extiende desde por encima del borde superior del tarso hasta unos 10 milímetros del limbo superior a nivel del margen orbital superior. Las expansiones faciales del músculo elevador del párpado y el músculo recto superior se insertan a esta región y ayudan a mantener el receso del fornix durante los movimientos del párpado. Y aquí en esta región subconjuntival se encuentran las glándulas de Krauss y el músculo de Müller. En el fornix inferior, este se extiende ligeramente por debajo del borde inferior del tarso hasta unos 8 milímetros del limbo inferior. Las expansiones faciales del músculo recto inferior y músculo oblicuo inferior mantienen el receso de este área durante los movimientos del párpado. Y aquí, a nivel subconjuntival, pues contienen las glándulas de Krauss. En el fornix lateral, este es un pequeño fondo de saco que se extiende hasta detrás del ecuador del globo ocular, ¿verdad? Y se localiza aproximadamente 14 milímetros del limbo tarsal y 5 milímetros del canto lateral. Y luego tenemos el fornix medial, ¿verdad? Que es el fondo de saco superficial, donde se encuentra la carúncula, la pleca semilunar y el lago lagrimal. En cuanto a la estructura microscópica, histológicamente la conjuntiva consta de tres capas. Tenemos aquí el epitelio, la capa adenoide y la capa fibrosa. Hablando primero del epitelio, las capas de las células epiteliales en la conjuntiva varían según su región y las diferentes partes. Entonces, tenemos primero la conjuntiva marginal, ¿verdad? Que esto consiste en un epitelio escamoso estratificado no caracterizado de 5 capas, como se logra identificar aquí en la imagen. La capa más superficial sería de células escamosas, seguida por 3 capas intermedias de células poliédricas y la más profunda son células cilíndricas. Las células calciformes ausentes normalmente en la unión mucocutánea comienzan a aparecer en esta parte del epitelio conjuntival. Luego tenemos la conjuntiva tarsal, tanto superior como inferior. En la parte superior, en el tarso superior, tenemos un epitelio de 2 capas. La capa superficial son células cilíndricas y la capa más profunda, células cúbicas. Mientras en la conjuntiva tarsal inferior son 3 o 4 capas de células, ¿verdad? Las más superficiales son células alargadas en forma de cuña, seguido por células cónicas y luego células poligonales y cúbicas. Luego tenemos el epitelio del fornix superior, inferior y el epitelio de la conjuntiva
bulbar. Aquí se consiste de epitelio en 3 capas, siendo la más superficial las células cilíndricas, una capa media de células poliédricas y la capa más profunda de células cúbicas. Luego tenemos el conjuntivo limbal. Aquí consiste en un epitelio escamoso estratificado de múltiples capas. Aquí estamos hablando entre 8 a 10 capas. La más superficial siendo aproximadamente 2 capas de células escamosas, luego varias capas intermedias de células poligonales y la capa basal está formada por pequeñas células cilíndricas o cúbicas. El epitelio límbico forma las papilas de las empalizadas límbicos de Bode y el epitelio de la zona de empalizada proporciona la zona germinativa para el epitelio corneal. Importante mencionar también las células calciformes. Esas están presentes entre las células epiteliales en todas las regiones de la conjuntiva, especialmente agrupadas en las criptas conjuntivales tarsales, que serían las criptas de Henle, y la conjuntiva vulvar nasal al limbo, que serían las glándulas de Mars. Las células madres conjuntivales son células bipotentes, pueden producir células epiteliales calciformes y no calciformes. También tenemos el tejido linfoide asociado a la conjuntiva, CALT por sus siglos en inglés, y esto desempeña un papel muy importante en la captación y el procesamiento de antígenos. El CALT juega un papel clave en la inmunidad activa local y en el desarrollo de la tolerancia inmunológica. Además de la conjuntiva, el tejido similar al MAD también está presente en la glándula lagrimal, la película lagrimal y la córnea. La segunda capa es la capa adenoide o la capa linfoide, como representado aquí en el esquema, y este consiste en una fina red de tejido conectivo en cuyas mallas se encuentran los linfocitos. Esta capa está más desarrollada en los fornices y termina en el pliegue subtarsal. Y también, pues, importante saber que esta capa no está presente desde el nacimiento, sino que se desarrolla después de los 2 o 3 meses de vida. Por lo tanto, cuando hay alguna inflamación conjuntival en un lactante, pues no se produce una reacción folicular. Y la tercera capa es la capa fibrosa. Este consiste en una red de fibras colágenas y fibras elásticas. Esta es más gruesa que la capa adenoide, excepto en la región donde la conjuntiva tarsal, donde es más delgado. Esta capa contiene vasos y nervios conjuntivales y se fusiona con la cápsula de tenum subyacente en la región de la conjuntiva vulvar. Ambas capas, la capa adenoide y la capa fibrosa, se conocen colectivamente como la sustancia propia de la conjuntiva. En cuanto a las glándulas conjuntivales, hay 2 tipos. Tenemos las glándulas secretoras de mucina y las glándulas lagrimales accesorias. Principalmente tenemos las células calciformes, son glándulas mucosas unicelulares abundantes que se encuentran en el epitelio de todas las regiones de la conjuntiva, excepto en la unión mucocutánea marginal y la conjuntiva límbica. Estas se forman a partir de las células más profundas, o sea, la capa basal de la conjuntiva, y migran hacia la superficie. Estas células se destruyen tras liberar su contenido, que es la mucina. La densidad de células calciformes es más alto en niños y adultos jóvenes. Y como se puede observar aquí en esta imagen, son más numerosos en el lado nasal, especialmente en la conjuntiva vulvar y en el fornix inferior. La mucina secretada por las células calciformes lubrica y protege a las células epiteliales de la conjuntiva y de la córnea, y así garantiza la estabilidad de la película lagrimal al disminuir la tensión superficial. El número de células calciformes aumenta considerablemente en procesos inflamatorios. Luego tenemos las glándulas de Henle.
Las criptas en sí no son glándulas propiamente dichas, sino pliegues de la membrana mucosa presente en la conjuntiva palpebral entre la placa tarsal y los fones. Aquí se trata de estructuras tubulares con volúmenes de 15 a 30 micras que contienen algunas células calciformes. Y la literatura también menciona lo que son las glándulas de Mans, aunque se encuentra en la conjuntiva límbica de varios animales, su existencia en humanos es una tema controvertida aún. Luego tenemos las glándulas lagrimales accesorias. Primero tenemos las glándulas de Krauss, como se ven rotulado aquí en el esquema, aquí en la esquina, tanto superior e inferior, y tenemos las glándulas de Wolfram. Entonces, las glándulas de Krauss son glándulas microscópicas situadas en el tejido subconjuntival de los fornix, ¿sí? Aproximadamente 40 a 42 en el fornix superior y más o menos 6 a 8 en el fornix inferior. Y sus conductos se unen para formar un conducto más largo que desemboca en el fornix. Luego tenemos la glándula de Wolfram. Esta está presente a lo largo del borde superior del tarso. Si es a nivel superior, hay aproximadamente 2 o 5 glándulas. Y en el borde inferior, 2 a 3. Los vasos y nervios de la conjuntiva. Las arterias que irrigan la conjuntiva provienen de 3 fuentes: el arco marginal del párpado, el arco arterial periférico del párpado y las arterias ciliares anteriores. En el arco marginal del párpado, aquí la vasculatura se forma por la anastomosis de las arterias palpebrales medial y lateral y se sitúa en el plano submuscular más o menos a 2 milímetros del margen palpebral, como se puede observar aquí en la imagen. Las ramas perforantes de este arco arterial marginal atraviesan el tarso a la altura del surco subtarsiano para lograr alcanzar la conjuntiva. Y aquí se divide en ramas marginales y tarsales. Las ramas tarsales, que son estas marcadas aquí, se anastomozan con las ramas del arco periférico. En la vasculatura, como mencionamos, pues también viene del arco arterial periférico del párpado y este se sitúa en el párpado superior del tarso del párpado superior y sus ramas perforantes atraviesan el músculo palpebral para poder alcanzar la conjuntiva. Y estas imitan ramas descendientes y ramas ascendentes. Las ramas descendentes irrigan la conjuntiva tarsal y se anastomozan con las ramas del arco arterial marginal, más o menos a la altura del surco subtarseno, por aquí donde estoy señalando. Luego las arterias o las ramas ascendentes se dirigen hacia arriba y luego rodean el fornix superior para luego descender bajo la conjuntiva vulvar como arterias conjuntivales posteriores. Esto a nivel aproximadamente de 4 milímetros de limbo y estas arterias conjuntivales posteriores se anastomozan con las arterias conjuntivales anteriores que vienen de las ramas de las arterias ciliares anteriores, ¿sí? Y ambos, pues aquí se forma el plexo pericorneal. Los vasos conjuntivales posteriores se mueven con el movimiento de la conjuntiva vulvar y en casos donde tenemos conjuntivitis, por ejemplo, se observa una hiperemia de los vasos conjuntivales superficiales derivados de estos vasos posteriores. Y luego tenemos la arteria ciliar anterior. Estas son ramas de las arterias musculares. Son un total de 7, 2 de cada músculo recto, menos el recto lateral, que solo proporciona una rama. Y estas arterias pues dan origen a las arterias conjuntivales anteriores, justo antes de perforar la esclerótica, como se nota aquí en la imagen, ¿verdad?
Las arterias conjuntivales anteriores se dirigen hacia el limbo en un plano más profundo y se anastomozan con los posteriores, ¿verdad? Luego, hablando del drenaje venoso de la conjuntiva, las venas de la conjuntiva drenan en el plexo venoso de los párpados, que a su vez drenan en las venas oftálmicas superior y inferior, como marcado en la imagen. En una zona de venas pericorneales, a unos 5 a 6 milímetros del limbo, se drenan las venas ciliares anteriores. Y los vasos linfáticos de la conjuntiva, pues aquí los vasos se organizan en dos capas, una superficial y otra profunda. Los vasos linfáticos del lado lateral drenan en los ganglios linfáticos preauriculares y los del lado medial se drenan en los ganglios linfáticos submandibulares. En cuanto a la inervación, la distribución de la inervación de la conjuntiva es la siguiente. Primero tenemos la conjuntiva vulvar, que en sus 2/3 anteriores, en la zona pericorneal, este está inervado por ramas de los nervios ciliares largos, ¿sí? Que son derivados del nervio trigémino. Luego tenemos la parte de la conjuntiva palpebral superior, el fornix superior y el tercio periférico superior de la conjuntiva vulvar. Y estos están inervados por ramas de los nervios supratroncleares y supraorbitario, ¿verdad? También por el nervio frontal y los nervios lacrimales, que también son derivados de el nervio trigémino. En la parte de la conjuntiva palpebral inferior, lateral, el fornix lateral y la parte lateral del tercio periférico inferior de la conjuntiva vulvar, pues estos están inervados por ramas del nervio lagrimal. Y en la conjuntiva palpebral inferior, nasal, fornix nasal y la mitad nasal del tercio periférico de la conjuntiva vulvar, pues esto vienen de ramas del nervio infraorbitario. El aparato lagrimal comprende las estructuras implicadas en la formación de lágrimas, o sea, la glándula lagrimal principal y las glándulas lagrimales accesorias y su transporte. El conducto lagrimal incluye los puntos lagrimales, los canalículos, el sacro lagrimal y el conducto nasolagrimal. Hablando de las glándulas lagrimales, pues tenemos la glándula lagrimal principal. Este se encuentra en la fosa lagrimal, formada por una porción orbitaria y una porción palpebral. En la porción orbitaria superior, esta parte de la glándula es grande, con un tamaño y forma similar a una pequeña almendra. Y se presenta dos superficies, un superior e inferior, con dos bordes, anterior y posterior, y dos extremos, medial y lateral. La porción palpebral inferior es más pequeña, aproximadamente un tercio del tamaño de la porción orbitaria y está formada por 2 o 3 lobelia. Ambos son continuos posteriormente. Tenemos también los conductos de la glándula lagrimal, que son aproximadamente 10 a 12 conductos que descienden desde la glándula lagrimal principal y se abren en la parte lateral del fornix superior. Uno o dos conductos también pueden abrirse en la parte lateral del fornix inferior. Todos los conductos pasan a través de la porción palpebral y por ello la resección únicamente de la porción palpebral equivale funcionalmente a la extirpación de toda la glándula en términos de la secreción lagrimal. En cuanto al conducto lagrimal, tenemos diferentes partes. El primero son los puntos lagrimales, que son dos pequeñas aperturas, uno en cada párpado, tanto superior e inferior, ¿verdad? Y están aproximadamente de 6 milímetros a 6.5 milímetros lateral del canto interno respectivamente. Los canalículos lagrimales
Existen el superior y el inferior, y estos se unen a los puntos lagrimales al saco lagrimal, ¿verdad? Cada canalículo tiene un diámetro de 0.5 milímetros y consta de dos partes, una porción vertical y una porción horizontal. En la unión de ambas porciones se observa una ligera dilatación dominada una ampolla, y cada canalículo atraviesa la fascia lagrimal de forma independiente y luego se une para formar un canalículo común que desemboca en un pequeño divertículo del saco llamado el seno lagrimal del medio. El saco lagrimal está ubicado en la fosa lagrimal, y el saco descendido mide aproximadamente 15 milímetros de longitud y 5 a 6 milímetros de anchura, con una capacidad o volumen de 20 centímetros cúbicos. El conducto nasolagrimal se extiende desde el cuello del saco lagrimal hacia abajo hasta su apertura en el mióteo nasal inferior, y este mide aproximadamente 18 milímetros de longitud, aunque puede variar entre 12 a 24, ¿verdad? Y tiene un diámetro de 3 milímetros. Su extremo superior es la parte más estrecha. El conducto nasolagrimal se dirige hacia abajo, hacia atrás y lateralmente. Hablando ya de la película lagrimal, esta tiene varias funciones. Aquí tenemos enumeradas las diferentes funciones. Primero, su función óptica, ¿verdad? Esto ayuda a formar una superficie óptica casi perfecta o lisa sobre la córnea. Suaviza las pequeñas irregularidades que se pueden encontrar en el epitelio corneal. También tiene la función de hidratación de la superficie ocular, lubricación, aporte de oxígeno, sus defensas antimicrobianas, ya que esto tiene sustancias variadas como lisocimas, lactoferinas, betacilina, inmunoglobulinas y otras proteínas protectoras. También tiene función de limpieza y función inmunológica. Tenemos que saber aquí que la película lagrimal es indispensable para la calidad visual, la hidratación y la lubricación de la superficie ocular. Entonces, la película lagrimal consta de dos partes. Tenemos la capa lipídica, que se puede ver aquí arriba en el esquema, ¿verdad? Que es la capa más superficial. Y aquí sus funciones principales es reducir la evaporación de la película lagrimal, contribuye a la calidad óptica de la superficie ocular, ¿verdad? Al encontrarse con la interfaz aire-lágrima. También ayuda a mantener una barrera hidrofóbica que evita el desbordamiento de las lágrimas al disminuir la tensión superficial, y también proteja el borde palpebral del contacto constante con las lágrimas. La capa lipídica de la película lagrimal tiene un espesor de aproximadamente 43 nanómetros y está formada por una mezcla de lípidos polares y lípidos no polares. Esta capa es secretada principalmente por las glándulas de meiomio, que están localizadas en las placas tarsales de los párpados, y anatómicamente, pues en el párpado superior tenemos 30 a 40 glándulas y en el párpado inferior 20 a 30 glándulas. También mencionamos las glándulas de Sayce, que también aportan lípidos a la película lagrimal. Hablando de la inervación, predomina la inervación parasimpática. También existen fibras simpáticas y sensitivas, ¿verdad? Y son abundantes las fibras positivas para el neuropéptido Y. Importancia clínica: la estabilidad de la capa lipídica puede evaluarse manteniendo el tiempo de ruptura lagrimal o TBUT, por sus siglas en inglés. La secreción meibomiana tiene un punto de difusión de 32 a 40 centígrados. Cuando tenemos disfunción de las glándulas de meibomio y nos llevan a una blefaritis crónica, pues se aumenta el punto de difusión y las secreciones se vuelven más espesas y estancadas, y se incrementa la evaporación lagrimal, y por lo tanto se hace énfasis clínicamente en las compresas tibias, ¿verdad? El efecto de esto es que pues como mencionamos, las secreciones hormonales comienzan a fundirse alrededor de 32 centígrados, y cuando uno aplica lienzos tibios, pues solo tras 5 minutos de compresas tibias y más, el grosor de la capa lipídica puede aumentar en más del 80%.
En cuanto a la segunda capa, que es la capa mucoacuosa, que se puede observar en un esquema, esta tiene varias funciones principales, tal cual como transportar oxígeno al epitelio corneal vascular, mantener una composición electrolítica estable sobre la superficie ocular, proporciona defensa antibacteriana y antiviral. Como habíamos mencionado, la ayuda a suavizar las microirregularidades de la córnea, esta es la capa encargada de eso, y convierte la superficie corneal de hidrofóbica a hidrofílica, lo cual permite una distribución uniforme de la lágrima. Interactúa con la capa lipídica para reducir la tensión superficial y establecer la película lagrimal, y lubrica la interacción entre párpados y globo ocular. Este tiene dos componentes, la parte acuosa y la parte de mucina. Hablando primero de la componente acuosa, este es secretado por las glándulas lagrimales principales y las glándulas accesorias como Krauss y Wolfram. Está compuesto por agua, electrolitos, tal cuales como sodio, potasio, cloro y bicarbonato, proteínas y pequeñas moléculas como glucosa, urea, lactato, aminoácidos y vitamina C. Entre sus funciones, pues mantiene la transparencia corneal, regula la osmolidad y el pH y participa en el metabolismo y nutrición de la superficie ocular. También nos proporciona inmunidad y defensas, contrae varias inmunoglobulinas y tiene la función de defensa local contra microorganismos. Eh, y hablando de los biomarcadores clínicos, tenemos lo que es el metalmetilproteasa 9, MMP9, que lo vamos a encontrar elevado en enfermedades como síndrome de Sjögren, una enfermedad injerto contra huésped, post-LASIK, ojos secos, severo. Esto es importante porque se degrada la membrana basal epitelial y se correlaciona con la gravedad daño corneal y es considerado como un marcador de inflamación en ojo rojo seco. Factores antimicrobianos, como mencionamos, ¿verdad? Aquí se encuentran los principales componentes defensivos, incluso el interferón, que inhibe la replicación viral y ayuda a limitar la queratitis herpética. También se encuentran factores de crecimiento y citocinas, y aquí sus funciones es la proliferación celular, migración celular, diferenciación epitelial y cicatrización de la superficie ocular. En cuanto a la capa mucílico, pues esta capa recubre las microplicas del epitelio corneal y forma una red protectora sobre la conjuntiva. Las mucinas son glicoproteínas formadas por núcleo proteico y cadenas largas de carbohidratos. Su función es mantener la humectabilidad de la superficie ocular y también favorecer la adición y estabilidad de dicha película. Hay dos tipos de mucinas, las mucinas secretadas y mucinas transmembranas. Las secretadas son producidas principalmente por las células calciformes conjuntivales y pueden ser formadores de gel o solubles, mientras las transmembranas son expresadas por el epitelio corneal y epitelio conjuntival y tienen la función de formar parte del glucocálix y facilita la distribución de las mucinas secretadas. La producción de mucina es de 2 a 3 microlitros por día, mientras la lágrima mucosa es de 2 a 3 mililitros por día. La producción acuosa es más o menos 1000 veces mayor que la producción de mucina. Clínicamente, pues las alteraciones o deficiencias de las mucinas se van por deficiencia de vitamina A, cicatrización y destrucción conjuntival. El exceso de mucina va más en hipotiroidismos, casos de cuerpo extraño, conjuntivitis alérgica vernal o papilar gigante y una alteración cualitativa en la queratoconjuntivitis. Hablando de la secreción de las lágrimas, la producción lagrimal aquí pues se produce de forma continua a lo largo del día por las glándulas lagrimales accesorias que nos dan la secreción basal y la glándula lagrimal principal que es la secreción refleja. Actualmente se considera que incluso la producción mínima de lágrimas está estimulada por factores tanto como la luz, la temperatura y por los mismos propios sectores de los párpados.
En cuanto a la secreción refleja, pues esto ocurre en respuesta a estímulos provenientes de la córnea y la conjuntiva. Esto generalmente se asocia con evaporación y ruptura de la película lagrimal, y la irritación ocular puede provocar también hiperlagrimación. Las vías nerviosas, tenemos aferente y eferente. El aferente es debido al nervio trigémino y el eferente por las fibras parasimpáticas secretomotoras de la glándula lagrimal. Aquí, pues, la irritación ocular o los estímulos emocionales pueden aumentar la producción lagrimal cientos de veces por encima de lo normal. En la fisiología de la lágrima, su producción normal es de 1.2 microlitros por minuto, con un volumen lagrimal total de 7 microlitros y un tiempo de recambio lagrimal de 5 a 7 minutos. En el caso de recién nacidos, el 82% de ellos producen lágrimas dentro de las primeras 24 horas y el 95% alcanza una secreción lagrimal normal durante la primera semana de vida. Los lactantes pequeños no producen lágrimas según anterioridad y probablemente debido a una menor sensibilidad en liberación corneal. El papel de la glándula lagrimal principal se considera que participa en la secreción refleja de agua y electrolitos, pero hay algunos estudios que sugieren que también contribuye al mantenimiento de la película lagrimal normal, ya que su extrapresión puede ocasionar síndrome de ojo seco. La formación de la película lagrimal, como habíamos mencionado, se forma como combinación de secreciones provenientes de la glándula lagrimal principal, accesorias, las glándulas de meiomio y las mucosas de la conjuntiva. Estas secreciones se distribuyen por la superficie ocular para mantener su irrigación, protección y función óptica. Importante hablar de la disfunción de la película lagrimal. Esto pues consiste en una alteración cualitativa o incluso cuantitativa de la lágrima que compromete su estabilidad y función. Las causas principales de esto es la alteración en la cantidad de lágrima, la alteración en la composición de la película lagrimal, una distribución irregular por irregularidades en la superficie corneal y una distribución ineficaz debido a incongruencia entre cuerpo y globo ocular. Los factores etiológicos que nos llevan a una disfunción son varias. Pueden ser alteraciones de los componentes animales, alteraciones de la superficie ocular, alteraciones corporales o incluso factores sistémicos y ambientales. En cuanto a la osmolaridad lagrimal, pues esta aumenta y cuando aumenta eso sería un hallazgo característico del síndrome de ojo seco. También se puede observar en usuarios de lentes de contacto y casos de blefaritis. En cuanto a la inflamación y ojo seco, pues existe evidencia creciente que el síndrome de ojo seco es una enfermedad inflamatoria, ¿verdad?, de la superficie ocular. Entonces, los hallazgos inflamatorios serían una expresión aumentada de moléculas de adhesión en el epitelio conjuntival, infiltración de linfocitos T en la conjuntiva, un incremento de citocinas y proteasas de la película lagrimal, y las consecuencias de eso es daño en la superficie ocular, inestabilidad de la película lagrimal, empeoramiento de los síntomas. En cuanto a las pruebas diagnósticos, tenemos el tiempo de rotura lagrimal, la tinción con fluoresceína, tinción con vertedilizamina, tinción con rosa bengala, medición de la osmolaridad lagrimal, las pruebas de Scherer, evaluación de varios lagrimal, incluso la determinación del metilmetilpropionidasa, que es el MM9. Tratamiento, tenemos los sustitutos lagrimales son conservantes, la terapia antiinflamatoria y actualmente los fármacos aprobados para el componente inflamatorio tenemos la ciclosporina A y el lifitegrast. Consideraciones clínicas, pues los tratamientos dirigidos a los linfocitos T pueden requerir varias semanas o meses para alcanzar su efecto máximo, debido a que la vida media de estas células es aproximadamente 90 días.